En línea con el análisis del proceso de paz en Colombia, es pertinente destacar cuáles fueron los momentos más importantes del proceso de paz con las FARC para poder tener una idea de cómo fue evolucionando la trayectoria del conflicto. Es decir, debe tenerse en cuenta que tras 2 años de acercamiento con las FARC y luego de 4 años de negociación pública con la guerrilla, Colombia empieza la etapa de implementación de los acuerdos que se alcanzan en La Habana, en Cuba. Uno de los primeros pasos es el comienzo de la fase pública de lo que se conoce como los diálogos de paz. Tras diferentes y graves discrepancias para lograr consenso, se confirma que el gobierno colombiano y las FARC estaban adelantando diálogos en La Habana y se da a conocer el acuerdo para resolver el conflicto, texto que se convierte en la agenda de negociación. Esto da lugar a un siguiente paso, que es la instalación de una mesa de diálogo en Oslo, en Noruega, en el año 2012, donde en medio de graves discrepancias para el logro de consensos, las dos delegaciones inician formalmente el proceso de negociación con la participación de Cuba y Noruega como garantes y de Venezuela y Chile como acompañantes, donde en este caso podemos ver el rol que pueden jugar los terceros al momento de abrir la instancia de una mesa de diálogo para poder cristalizar el conflicto en un futuro acuerdo de paz. Uno de los hitos más importantes de este proceso de cara a la firma del acuerdo de paz en el año 2016 es la primera reunión con quienes fueron víctimas del conflicto. Esa reunión tuvo lugar en el año 2014, en el mes de agosto, en la ciudad de La Habana, en Cuba, siendo liderada por la Conferencia Episcopal de Colombia, la Universidad Nacional y Naciones Unidas. En este caso podemos pensarlos en su rol de terceros, donde una comisión de víctimas llegó a la ciudad para relatar sus historias de calvario y poder formular sus propuestas, dando lugar a una activa participación de la sociedad civil. Esta reunión fue la primera de 5 reuniones históricas posteriores. A esto le sigue una etapa o una instancia donde se publican los borradores de los acuerdos logrados hasta ese momento. Debemos tener en cuenta que en un contexto sumamente complejo de rumores propagados por los opositores a la negociación, es decir, por aquellos pertenecientes al bando de composición múltiple, renuente al logro de un acuerdo de paz, en septiembre del 2014, el gobierno colombiano decide hacer públicos esos borradores de los acuerdos en determinados puntos y del llamado acuerdo general. Esto lleva a que en el año 2016, el actual presidente, en aquel momento el presidente Santos, y Timochenko, es decir, el máximo comandante de las FARC, cuyo nombre real era Rodrigo Londoño, se encontraran frente a frente para dar a conocer ese acuerdo histórico y anunciando la fecha límite para la firma del mismo. Esto nos lleva a una siguiente etapa o proceso, que es la firma de acuerdo de cese al fuego en la ciudad de La Habana. En el mes de junio de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, vuelven a encontrarse
para anunciar al país y al mundo el fin del conflicto armado entre las FARC y el gobierno colombiano. Para este evento son invitadas personalidades y referentes del mundo internacional en términos de conflictos armados y resolución de conflictos. Posteriormente se firma lo que se llama el Acuerdo en Cartagena, en un evento al que acuden invitados internacionales donde el presidente Santos y Rodrigo Londoño, máxima autoridad de las FARC, firman en Cartagena el acuerdo final. Ahora bien, es importante destacar el plebiscito que tuvo lugar respecto de la consulta popular en materia de aceptación o rechazo de este acuerdo. Es importante decir que gana el no en el plebiscito. Los colombianos votan mayoritariamente en contra del Acuerdo de La Habana. El no se impone por una diferencia muy estrecha de unos casi 60.300 votos, por lo cual Santos anuncia reuniones con los opositores para recoger propuestas y modificar el acuerdo. En este caso, parte de la sociedad civil que se opuso a este acuerdo fue por motivos de considerar que un grupo que inicialmente había operado como grupo armado, generador de conflictos no internacionales como las FARC, no podía convertirse en partido político debido a las responsabilidades históricas que acarreaba por sus crímenes en la población civil. Una de las siguientes etapas posteriores es la firma del acuerdo final mediante el presidente Santos, en aquel entonces y en jefe de las FARC, que firman este acuerdo renegociado que incluía los aportes efectuados por aquellos que se manifestaron negativamente en el plebiscito. Podemos decir entonces que posteriormente a esos eventos comienza lo que se llama el día D en el año 2016, es decir, un cronograma de 180 días para que las FARC entreguen las armas e ingresen a la vida civil, teniendo en cuenta, por supuesto, la complejidad de poder integrar a grupos que durante décadas constituyeron grupos armados con la responsabilidad internacional y penal que les cabe por los crímenes perpetrados contra poblaciones civiles. Es importante decir actualmente, ya entrado 2019, que el ritmo de implementación del acuerdo de paz ha disminuido en los últimos meses. Teniendo en cuenta el seguimiento que se ha realizado respecto a lo pactado en La Habana, se ha llegado a la conclusión de que aproximadamente un 31% de los compromisos que se acordaron no iniciaron su proceso de implementación. Una de las principales preocupaciones siguen siendo las garantías de seguridad para líderes sociales, y se destaca que el sistema de justicia transicional debe estar en marcha y en proceso de despliegue territorial. Tenemos que pensar entonces que han pasado 2 años y 4 meses desde la firma del acuerdo final de La Habana entre el gobierno y las FARC, donde casi el 70% de los compromisos pactados está en marcha, aunque podemos decir que el nivel de lo que se ha avanzado es considerablemente alto, el ritmo de implementación ha disminuido en los últimos meses. Es importante destacar que el documento logrado
llama a acelerar el ritmo de implementación en temas que son sustanciales, en tanto tengan repercusión en la calidad de vida de quienes viven en las regiones más afectadas por el conflicto armado, donde se han producido la mayor cantidad de bajas en términos de vidas de civiles. El informe de seguimiento respecto de la implementación del acuerdo revela datos en cuanto a que de las más de 578 disposiciones que incluye el acuerdo final, 400 iniciaron su fase de implementación, pero sin embargo con altas diferencias en el nivel de avance. De esas diferencias, podríamos decir, se ha implementado un 23% completamente, un 12% en una fase intermedia y un 34% en una fase mínima. Esto sumaría un total de casi un 70% de lo pactado en La Habana, que está siendo puesto en marcha, siendo implementado, pese a las dificultades. Ahora bien, debe resaltarse que lo avanzado desde el informe presentado a fines de 2018 con información al 31 de mayo de ese año es mínimo, es decir, teniendo en cuenta que en ese entonces se registraba un 61% de compromisos en proceso de implementación, con lo cual desde junio del año pasado a febrero de este año, donde surge un tercer informe, se ha avanzado solamente en un, podríamos decir, aproximadamente 8%, que equivale a unos 47 compromisos. Independientemente de las cifras y números, lo que se intenta marcar es que los diferentes componentes del acuerdo nos demuestran la dificultad de su implementación dependiendo de cuáles sean las temáticas que deben implementarse. A ello se suma que la baja en el ritmo de implementación coincide con la llegada de Iván Duque a la presidencia como nuevo mandatario. Si tenemos en cuenta que durante el año 2017 y el primer semestre de 2018 esta puesta en marcha de compromisos de implementación pactados fue avanzando de modo progresivo de un mes a otro, desde el mes de julio se ha producido una suerte de estancamiento o estabilización, y el avance en términos relativos es mucho menor mes a mes. Una de las razones que puede explicar esta situación, independientemente de que podamos asociarlo a un posible estancamiento que derive en una desescalada del conflicto o en una nueva escalada del conflicto, es que durante los 2 primeros años, luego de la firma del acuerdo, era más posible o existía mayor grado de probabilidad de que los avances se dieran más rápido, por el motivo de que se estaba poniendo en marcha todo lo que se había acordado. Es decir, se trataba de una cuestión de subsistencia respecto de la implementación de temáticas que permitieran poder garantizar la institucionalidad del Estado colombiano y las FARC como una fuerza política integrada habiendo depuesto las armas. Con el cambio de gobierno en el país y la modificación de los funcionarios y expertos que estaban a cargo de la implementación del acuerdo, se ha producido, en cierto modo, una suerte de freno o ralentización de este proceso, independientemente de que al inicio de los procesos de implementación de acuerdos, los temas que son objeto de implementación suelen ser acordados y ejecutados de modo mucho más rápido por la propia dinámica de acuerdo
y la premura en cuanto a garantizar que el acuerdo es efectivo y se encuentra en plena etapa de ejecución y de implementación. Ahora bien, respecto de este acuerdo surgen una serie de preocupaciones centrales que se evidencian en los diferentes informes de seguimiento y tienen que ver con las garantías de seguridad y de protección a líderes sociales, a comunidades en riesgo humanitarios y también a excombatientes de las FARC. Es decir, el riesgo se da, en cierto sentido, por la presencia de actores armados ilegales en las zonas de implementación del acuerdo, con lo cual se añade un elemento de complejidad para poder llegar a una etapa, podríamos decir, de normalización de la vida institucional. Para poder alcanzar estas garantías, sería necesario fortalecer los mecanismos que el acuerdo prevé para esos fines. Entre esos mecanismos están previstas las acciones de lo que se llama la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se encuentra en proceso activo, y el llamado Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, cuyo acrónimo se denomina SISEP, que sin embargo, este último no ha iniciado una fase de implementación. Otro de los obstáculos que parecen ralentizar este ritmo en cuanto a las reformas estructurales, en lo referente al primer punto del acuerdo, es el de la reforma rural integral, donde las disposiciones deben tener gran peso en los territorios que han sido más afectados por la violencia. Dentro de, podríamos decir, este punto que forma parte del acuerdo, es decir, el componente de reforma rural integral, se resalta la importancia de implementar programas que tengan un enfoque de desarrollo territorial, en especial en casi 200 municipios que han sido priorizados por haber sido afectada la vida de los ciudadanos en el marco de los conflictos armados. De igual manera, resalta el llamado Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el PNIS, para el cual se facilitará el hecho de que las comunidades campesinas puedan dar el paso a economías legales y reemplazar esos modos de subsistencia a través del cultivo de sustancias, podríamos decir, no reconocidas o no permitidas como cultivos de cocaína, por actividades que sean reconocidas legalmente y les permitan subsistir. Porque si bien debemos reconocer que el cultivo de cocaína constituye un delito, en la cadena o en el seguimiento de los componentes de un sistema social más vulnerable, aquellos componentes con menor poder de decisión, es decir, los campesinos bajo condiciones de extrema pobreza, han tenido que recurrir a la llamada dinámica de economías de subsistencia, con lo cual es necesario reemplazar estas industrias de producción de sustancias ilegales por economías que permitan a estos campesinos un desarrollo adecuado para poder superar esta vida de subsistencia. Es decir, que se presenta una suerte de desafío para que la gente que vive en esos territorios sienta que finalmente comenzará a vivir un periodo de mayor pacificación. Si bien este proceso cristalizado en el acuerdo de paz evidencia grandes mejoras o avances en
lo que podríamos decir la arquitectura institucional del país, que permiten poner en marcha estos aspectos sustantivos y esenciales que mejoran la calidad de vida de las personas que han sido más afectadas por la violencia de los grupos armados en determinadas áreas o regiones, requieren de un plan integral que modifique la cultura del lugar, las prácticas sociales y también las prácticas económicas. Si nos detenemos a pensar en cuáles han sido los logros de la implementación de los diferentes puntos del acuerdo, donde uno de los componentes hacía a reformas rurales integrales, otro hacía a reformas en cuanto a participación política, otro hacía referencias en cuanto a la finalización del conflicto, otro punto del acuerdo en cuanto a la solución al problema de las drogas ilícitas, otro de los puntos en cuanto a llegar a consenso sobre cómo reparar a las víctimas del conflicto y otro de los puntos centrales respecto a cómo desarrollar mecanismos de implementación y verificación de este acuerdo, podemos decir en términos de logros de implementación que los avances más destacados de lo implementado se encuentran en el tercer punto del acuerdo, es decir, el fin del conflicto, y en el sexto, que refiere a los mecanismos de implementación, verificación y, por qué no, refrendación. Esto significa que el principal logro es el fin del conflicto armado entre el gobierno y las FARC. Asimismo, también, por supuesto, la transformación de esa guerrilla en partido político que participa de la política nacional. No sin, por supuesto, posiciones que han considerado una decisión polémica incorporar a un grupo armado a la vida política del país. Si consideramos estudios comparativos de otros procesos de paz, podemos llegar a la conclusión que estos estudios demuestran que no retornar al conflicto armado durante los primeros 2 años tras firmar el acuerdo podría implicar un hito importante que auguraría en principio posibilidades de éxito, en términos probabilísticos, por supuesto. Esto podemos vincularlo a cómo medir los recursos persuasivos llevados a cabo por el Estado de Colombia en este proceso de negociación. Cómo aplicamos las distintas mediciones o criterios de medición del poder, entendido como recursos de los cuales disponen los actores, para medir el grado de probabilidad de que se produzca una conducta o efecto esperado, de llegar a la mayor cantidad de destinatarios, de modificar en todo o en parte la conducta de un determinado actor contrincante, de restringir sus alternativas de movimiento o acción, y también la dimensión vinculada a aspectos valorativos donde las figuras de autoridad, que podrían estar encarnadas, por ejemplo, por terceros que mediaren en el conflicto, tales como la Iglesia, la Cruz Roja, entre otros, puedan encarnar o simbolizar una autoridad que convenza o persuada a las partes en conflicto. Esta implementación podríamos decir que avanzó considerablemente en términos de los mecanismos desarrollados en cuanto a verificación, monitoreo y acompañamiento internacional, a los fines de no retornar a ese conflicto armado. Uno de los ejemplos es el que constituye la misión de verificación de Naciones Unidas, que acompaña a todos los espacios
y todas las instancias de reincorporación en el territorio nacional de Colombia. Es importante mencionar todo lo referente a la justicia transicional. Ello significa destacar que en menos de 2 años, podríamos decir que están en funcionamiento a nivel nacional y en estado avanzado, en cuanto al despliegue internacional, 3 mecanismos de justicia transicional. El primero tiene que ver con lo que se denomina la Jurisdicción Especial para la Paz. Su acrónimo es JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEB, y la llamada Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en contexto de conflictos armados, es decir, UB-PD. Este modelo de justicia transicional, porque precisamente, como su nombre lo indica, implica la transición hacia un periodo post-conflicto, es de algún modo uno de los más innovadores a nivel mundial para garantizar los valores de justicia, verdad y reparación, sin que ninguno de estos valores reemplace o sacrifique uno a cambio de otro. Es decir, que en Colombia, quienes son responsables de graves delitos y que digan la verdad o realicen confesiones, pasarán por un proceso de justicia que les dará penas alternativas y garantizará la reparación a las víctimas, lo cual constituye un elemento innovador teniendo en cuenta el grado de complejidad de Colombia y la longitud o larga duración que ha tenido el conflicto. Es importante entonces, luego de este balance sobre la implementación de lo que se ha acordado en La Habana, que este discurso, que muchas veces diferentes sectores han tratado de asociar al hecho de no garantizar la paz o de que no es suficiente para garantizar la paz, no obstante ha logrado en su implementación ser persistente, habiendo mantenido los principales espacios de encuentro entre quienes son representantes de lo que se llama actualmente el Partido FARC y el Gobierno Nacional de Colombia, sin perjuicio, por supuesto, de tomar en cuenta las disidencias provenientes no solamente de bandos de composición múltiple que se oponen al proceso de paz para poder continuar ejerciendo control territorial y aquellos ciudadanos que consideran que un grupo armado, es decir, generador de conflictos no internacionales, no debiera o no estaría legitimado para poder reconvertirse en un partido político. Esto nos plantea también una disyuntiva respecto a cuál es o cuál debiera ser el principio rector al momento de poder lograr un acuerdo justo. Podemos decir entonces que este proceso de paz está en un momento crítico, es decir, está en una fase de implementación avanzada y al mismo tiempo está a la espera de la implementación de las restantes temáticas que aún no han visto la implementación en su cumplimiento. A nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los países miembros insisten en la necesidad de un mayor ritmo en la implementación del acuerdo y la preocupación por el asesinato de excombatientes y de líderes sociales. Estos países que forman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han reiterado un apoyo unánime a este proceso de paz en Colombia a través de diferentes comunicados, donde uno de los últimos comunicados
emitidos días atrás, expresó el acuerdo respecto de la evaluación realizada por el Secretario General de Naciones Unidas en cuanto a señalar que este proceso de paz hoy se encuentra o actualmente se encuentra en un momento crítico. ¿Por qué se producen estas declaraciones? Podríamos pensar que una de las razones es que el comunicado se produce luego de que el jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas, el licenciado Massieu, presentara su informe ante la misión, que es la máxima instancia del organismo, donde se refirió a los avances y preocupaciones sobre la implementación de este acuerdo de paz y en especial en lo referente a la Jurisdicción Especial para la Paz, informe presentado el pasado 12 de abril del presente año. En ese informe se realizó un diagnóstico sobre varios puntos nucleares de este acuerdo de paz, en especial en el punto referente a la reincorporación, lo que implica una llamada de atención al gobierno para generar confianza, podríamos decir, a más de 10.500 exmiembros de la guerrilla que se mantienen o están en una suerte de tránsito hacia la vía civil, lo que no deja de estar exento de riesgos. En este sentido es que se hizo una suerte de llamado al gobierno a acelerar la aprobación de más proyectos y un desembolso de mayor cantidad de fondos, asegurando asimismo la aplicación de un enfoque de género en estos proyectos, teniendo en cuenta el mayor nivel de vulnerabilidad y exposición de la mujer a los crímenes de estos grupos armados, y al mismo tiempo que se tomen decisiones oportunas sobre el acceso a la tierra, es decir, que se genere un nuevo sistema de tenencia de la tierra, asegurando una regulación efectiva que impida desplazamientos forzados. Podríamos decir que a la fecha, según datos relevados de esta misión verificadora, se han aprobado aproximadamente entre proyectos individuales y colectivos a unos 1.700 para exmiembros de las FARC. Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibieron con relativa satisfacción la promesa del flamante nuevo presidente Duque de crear una suerte de consenso nacional, podríamos decir, en torno a lo que denominamos el sistema de justicia transicional, instando a que las entidades, es decir, las partes involucradas, tomen medidas de carácter rápido para garantizar que se establezca una ley tan pronto como sea posible, por supuesto, de conformidad con ese acuerdo de paz, para asegurar una base legal para este sistema de justicia y poder brindar una efectiva o un efectivo nivel de acceso a la justicia a las víctimas de este conflicto. Asimismo, por supuesto, reiterando el respeto de la independencia y autonomía de cada jurisdicción. Esta misión reitera en el informe una preocupación por el ritmo actual de este proceso de reincorporación y por el asesinato de exmiembros de las FARC-EP, es decir, el nombre que adquirió el llamado grupo de guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en 1966, como se expuso en esta serie de audios, donde el asesinato ha llegado a un número tal de aproximadamente 130 personas. En este sentido, se ha pedido al gobierno
el fortalecer garantías de seguridad a través de medidas preventivas y de protección. Al mismo tiempo, los países miembros alentaron al gobierno y al hoy partido político FARC a que de algún modo acelere esos esfuerzos para asegurar la reincorporación socioeconómica, política y jurídica de los exguerrilleros, insistiendo en un trabajo continuo del Consejo Nacional de Reincorporación. En este informe se hace énfasis en 2 puntos prioritarios que hacen a garantizar el acceso a la tierra y el acceso a los mercados para los bienes y productos que provengan de emprendimientos de hombres y mujeres que hayan dejado las armas en un periodo de hace aproximadamente casi 2 años. Podríamos mencionar otro apartado de este informe o comunicado elevado por la misión verificadora al Consejo de Seguridad, donde se reitera la preocupación por un patrón persistente, es decir, una dinámica que se repite de asesinato de líderes comunitarios y sociales, es decir, miembros de la sociedad civil que tienen referencia y llegada a grupos poblacionales vulnerables, destacando la importancia de una rápida acción e intervención para prevenir estos ataques y, por supuesto, llevar a los responsables ante la justicia. Este actual debate en torno al fin de esta figura legal de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde los excombatientes se acercan o dan un paso en pro a la legalidad, es decir, es un camino que transita hacia la legalidad. Podemos decir que si bien es un debate que ha despertado polémicas, el Consejo de Seguridad subraya la importancia de que esta transición se cumpla sin problemas, llegando a la conclusión de que posiblemente sea el único medio de poder garantizar un proceso de paz efectivo en el marco de un conflicto que ha tenido una duración de casi 56 años. Es decir, que en este comunicado se ve con agrado las visitas del presidente Duque a estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación llamados ETCR, donde se asegura el compromiso del gobierno con la reincorporación de los excombatientes y al mismo tiempo se subraya la necesidad de garantizar que los proyectos productivos se implementen en estrecha consulta con las FARC, ahora devenida en partido político. Uno de los últimos puntos de este documento de la jefatura de misión o del jefe de misión de verificación de la implementación del acuerdo subraya también la importancia de implementar medidas, como decíamos, sensibles a cuestiones de género en la reintegración de los miembros de la exguerrilla y la garantía de seguridad para las mujeres líderes, lo cual implica involucrar también a los jóvenes en la implementación del acuerdo de paz y el proceso de reincorporación. Los miembros del Consejo de Seguridad al mismo tiempo han reconocido los logros de este proceso de paz en los últimos 3 años, sin desconocer los desafíos que implica superar un legado sangriento de 5 décadas o más de 5 décadas de conflicto, destacando la importancia de aprovechar estos logros o hitos para garantizar que el proceso continúe siendo exitoso. En este sentido es que han adoptado con gran satisfacción la afirmación por ambas partes, es decir, de las FARC y del gobierno colombiano,
de sus compromisos respectivos en virtud de este acuerdo, sin perjuicio de lo cual no debemos dejar de tener en cuenta la existencia de estos componentes extrasistema que no se han adherido a este proceso, con lo cual dificultan ampliamente la posibilidad de concretizar un acuerdo efectivo hasta tanto no se logre un consenso con estos componentes disidentes. A los fines, por supuesto, de, en definitiva, poder dar finalización a uno de los conflictos más sangrientos del continente, donde debemos tener en cuenta que el conflicto colombiano ha sido y es uno de los más violentos y prolongados, con 5 décadas y contabilizadas 8 millones de víctimas. Y este proceso de paz colombiano demuestra que a pesar de la complejidad en cuanto a divergencia de objetivos, problemáticas y fases de mayor o menor cohesión, mayor o menor fragmentación dentro de cada uno de los participantes, léase actores pertenecientes a uno u otro de los bandos del conflicto, suele haber una solución política a este tipo de conflictos armados. Si tuviéramos que definir cómo es la estructura de diálogo del gobierno y las FARC, es decir, cómo ha sido la estructura de diálogo, podríamos hablar también de 3 fases de este proceso de paz, como se mencionó en el raconto de los hitos más importantes de este proceso. Hay una etapa de preparación, si se quiere, de diálogos secretos o confidenciales de 2011 a 2012, con la terminación de conflictos, es decir, la resolución del conflicto o finalización a través de los diálogos formalizados entre 2012 y 2016, y una tercera fase que hace a la transformación del conflicto, que implica la apertura de mesas que hagan a diálogos incluyentes en Colombia, generados a partir del año 2016 en adelante. A nivel de las negociaciones, como se dijo, podríamos hablar de puntos sustantivos y puntos procedimentales, donde tomando 6 puntos, siendo 5 sustantivos y 1 procedimental, el primero estaría vinculado, como se señaló, al desarrollo rural, con fecha de mayo de 2013, el segundo a la participación política, con fecha de noviembre de 2013, el número 3 vinculado a cultivos de uso ilícito, con fecha de mayo de 2014, el número 4 en lo referente a las víctimas y su reparación, con fecha de septiembre de 2014, el número 5 vinculado a la terminación del conflicto con fecha de junio de 2016 y el número 6 vinculado a la implementación del acuerdo con fecha de agosto de 2016. ¿Cuáles son las innovaciones que implica este modo de solución de conflictos armados? Podríamos pensar que se dan 5 innovaciones en el proceso de paz de Colombia. La primera tiene que ver con la democratización del proceso, es decir, que las negociaciones forman parte de un proceso de paz más amplio. Como segunda innovación, se encuentra la búsqueda de evitar la impunidad, es decir, garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las atrocidades cometidas
durante esta década o estas 5 décadas de conflicto violento. Como tercera innovación, podemos mencionar el desarrollo rural, que conjuntamente con políticas antidrogas constituyen pilares centrales de los acuerdos. Una cuarta innovación hace a la llamada subcomisión de género, que no tiene precedentes en cuanto a los modos de resolución de conflicto y que supervisa estos acuerdos teniendo en cuenta el enfoque de género, tanto para miembros de la sociedad civil, es decir, poblaciones de mujeres afectadas por los conflictos armados, como para aquellas mujeres que hayan formado parte de estructuras de grupos armados en el contexto de guerrillas. Y el punto número 5 de innovación es la preparación de la implementación con una antelación mucho mayor a la firma del acuerdo final. Por supuesto, debemos pensar que quedan retos pendientes que podríamos dividirlos en 4 desafíos. Uno tiene que ver con ampliar la apropiación de la sociedad en cuanto a participar en la resolución del problema y el apoyo ciudadano. Un segundo punto en lo que hace a la implementación, es decir, pasar de la idea o del plano de las declaraciones al plano de los hechos. Un tercer reto, que es la convergencia con diálogos con elementos disidentes como el Ejército de Liberación Nacional, es decir, el ELN, y como cuarto reto pendiente, la transformación cultural de la sociedad colombiana.